Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate. Empezamos el día lunes, obviamente con una promesa que les hizo la semana pasada, que era invitar esta noche al ministro de Hacienda para tratar de aclarar todo lo que aún existen algunas dudas en relación específicamente a la reforma fiscal planteada ante la Asamblea Legislativa. Buenas noches, señor ministro. Gusto de saludarlo. Carlos Cáceres. Buenas noches, Nacho. Primero déjame felicitarte porque Chile pasó a la segunda vuelta. Hoy no fue tan bien, pero bueno. Pero debes de estar contento, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, solo que toca Brasil. Nada de fácil, nada de fácil. Bueno, tengo una nota que fue, porque la semana pasada, exactamente el jueves pasado, invitamos a diferentes personalidades del país, hablamos un poco de todo, de lo que acontecer político y se habló de las reformas fiscales planteadas en este momento en la Asamblea Legislativa, que están en discusión por parte de los partidos políticos. Y uno de los invitados, Rafael Lemus, del partido Arena, hizo las siguientes observaciones que creo que es lo que motiva para empezar a despejar dudas, digamos, ¿cierto? Como me gustaría que esta noche tú lo hicieras. Vamos a ver lo que dijo el jueves pasado Rafael Lemus. Las preocupaciones son que en efecto va a golpear a usuarios de servicios, esto es la gente, ¿no? Usuarios de servicios financieros de distintos, ¿verdad? Y en concreto en la parte de operaciones financieras, de acuerdo al texto, afectaría a los usuarios de tarjetas de crédito cuando la usan para gasto. Está exento cuando tú pagas un servicio. Correcto, cuando tú pagas la tarjeta. Pero cuando la usas para gasto, se te aplica y está sin límite. Es decir, pero cuando pagas luz, agua, eso no, ni tampoco el salario, etc. Gasto. Ok. Pero también hay otros temas con las operaciones financieras y es que dice que para desembolsos de crédito también se aplicaría y sin límite. Solo hay una excepción, que es para el caso de vivienda, microempresarios y agropecuario y ganadería. Pero ojo, quiere decir que micro, el banco tiene que tener claro quién es micro y quién no. Eso ya es un problema operativo, que no es sencillo. Y el otro tema, entonces, se le aplica a la pequeña empresa, a la mediana y, por supuesto, a la grande. Y se le afecta a todas, ¿okay? Industria, servicios, comercio, turismo, en general a muchos. Y así habían observaciones en los temas de las propiedades suntuarias, ¿verdad? Que el problema es que tú puedes tener 2, 3 inmuebles o un inmueble de $500,000, pero puedes tener un crédito pegado a ese inmueble de $400,000. Claro, y igual se te va a aplicar. Aunque no sea tuyo, bueno. Y así otros tipos de pero detalles. lo debes completo. Además, si tenés un proyecto, tienes 10 manzanas, si quieres hacer un proyecto, si ya está autorizado el proyecto, empiezas a tributar el 1% del valor del activo. Y entonces eso te va a empezar a encarecer el costo de lo que tienes planificado ejecutar en 2 o en 3 años, pero un punto por año. Bueno, esto que decía Rafael Lemus son algunas de las observaciones que tiene, dijo él, su partido en relación a esta reforma fiscal y que está siendo en este momento analizada en una mesa técnica. ¿Cuánto hay de acuerdo al gobierno de verdad en esto y cuánto no lo hay? Bueno, yo pienso que hay algunos temas en el cual hemos estado dialogando. Les he explicado en varias ocasiones algunos temas que ahora paso y todavía siguen insistiendo, a pesar que se le ha dicho que no es así, siguen insistiendo. A ver, vamos a ver 3 temas de los que él mencionó. La tarjeta de crédito. Señores que me escuchan y que me ven en sus hogares, nada relacionado con tarjetas de crédito le va a costar al tarjetaviente, pero absolutamente nada. Ya te voy a leer el tenor del artículo. ¿Qué es lo que se está grabando para entender? Se están grabando las transacciones financieras, los pagos que se hacen. Y cuando un usuario pasa su tarjeta de crédito, ahí no hay ningún pago, ninguno. Cuando uno saca dinero de la tarjeta, no, cuando tú vas al almacén X y compras lo que sea. ¿Con tarjeta de crédito? Con tarjeta de crédito no hay ningún pago. Quien paga es el banco por cuenta del tarjetaviente al comercio afiliado. Y así lo dice el artículo, te lo voy a leer. Los desembolsos de préstamo de cualquier naturaleza
incluyendo los pagos o transferencia de fondos que por cuenta del tarjetaviente efectúan al comercio o institución afiliada al sistema de tarjeta de crédito. Cuando uno va a un banco a solicitar un crédito, es el banco el que hace la transferencia de fondos al usuario y por lo tanto lo paga el banco. Y eso es en cualquier préstamo. ¿Y el banco no se lo cobra a uno después? Ese bueno, yo quisiera creer, yo quisiera de veras partir, y ese es un hecho, de que los malos empresarios de este país son los que van a tratar de hacer de que la gente pague las obligaciones que le corresponden a ellos. Yo no quisiera pensar de que los bancos son malos sujetos, malos empresarios, que han de decir, a pesar que la obligación es para mí, yo se la voy a trasladar a los usuarios. No podemos partir de que hay malos banqueros. Yo he sido banquero y eso no debe ser así. Entonces, cuando uno va a solicitar un crédito de cualquier naturaleza, es el banco el que paga ese impuesto a las transferencias bancarias. El sujeto que lo presta para cualquier destino, incluyendo tarjetas de crédito, no pagan. Ahí yo ya les expliqué, porque habían varios diputados que tenían esta misma duda, y yo les decía, bueno, a lo mejor el tenor de la ley no está extremadamente claro y vamos a corregirlo, estamos abiertos a corregir lo que sea, pero nunca se pensó que el uso de tarjetas de crédito iba a estar grabado. Igualmente, cuando el usuario del crédito le paga al banco, esa que debería estar sujeta al pago del impuesto, nosotros lo hemos dejado como una exención de pago. Y es más, le damos al banco la facilidad que cuando se trata de un crédito a vivienda, microempresa y agricultura, ese pago que los bancos tienen que hacer no lo hacen para que no desfavorezcan las utilidades. El otro concepto que hablan ellos cuando cuando una casa está hipotecada. Ya. En esto quiero decirles, si yo tengo una casa de $1 millón y debo $800,000, lo que el banco ha visto para darme el crédito es que yo tengo capacidad de pago. Y lo que nosotros en el Ministerio de Hacienda vemos es que también ese usuario tiene capacidad contributiva. Y no importa, es un impuesto a la propiedad inmobiliaria, no es un impuesto al patrimonio. Impuesto al patrimonio es el que quitó el presidente Cristiani, y en lugar de eso pusieron el IVA. Eso sí. Perdón, si alguien tiene una casa que le costó $350,000 o $360,000, ese tiene que pagar. Y la está pagando a 20 años, no significa. No importa. O sea, si él tuviera la capacidad de esos $350,000, los paga inmediato. Claro, pero igual no los tiene esa capacidad, entonces por algo pide Nacho, un préstamo a 20 años o 25 años. Veme lo que te voy a decir. Ajá. Una persona que tiene una casa de $350,000 y que le dan un crédito, tiene que ganar por lo menos $10,000-$12,000 mensuales. Y por lo tanto, esa persona que gana $10,000-$12,000 no solamente tiene capacidad de crédito para pagarle al banco, sino que debe tener capacidad contributiva para pagar los impuestos al fisco. Esa es la lógica. Entonces, y además no es un impuesto al patrimonio, que cuando es un impuesto al patrimonio se reduce los créditos. Este es un impuesto a la propiedad inmobiliaria, lo que vale la propiedad inmobiliaria. Así es que yo diría que no tiene razón Rafaelito, lo lamento Rafaelito, pero creo que usted no tiene la razón en eso. A mí me llamó la atención porque ese mismo día la diputada Lorena Peña llamó escribió al programa diciendo que eso era totalmente falso, que las casas que estuvieran en pago, que estuvieran pagándose, no se contaban, digamos, como un activo, como un algo que fuera propio. No escuché a la diputada Lorena Peña y no lo estoy seguro que ella lo diga así, porque ella lo entiende bien. Pero déjame mencionar el caso de la urbanización. Fue la primera observación que me hizo Carlitos Guerrero de la Casalco. Mire, hay dudas con relación al pago de la urbanización. Y yo le dije, mire, presidente de Casalco, ninguna actividad productiva está gravando este impuesto. Y si eso así es, lo vamos a quitar porque no ese es el objeto de la ley. Y fui al primero que le dije, le llamé por teléfono y le dije, Carlitos, le quiero decir que tiene razón usted. Hemos eliminado este inciso de la ley.
Pero ¿qué sucede? Lo siguen diciendo a pesar que ya fue... Se refiere al proyecto. A los proyectos. Había ahí una duda y para evitar la duda mejor la quitamos. Por lo tanto, los proyectos no están porque son tasados con un 1%. No se trata de grabar ninguna actividad productiva, se trata de grabar la propiedad que no es productiva y la propiedad que es suntuaria. Los desembolsos de créditos que decía, que se refería a él, a excepción de verdad, decía, para la vivienda, para la micro y la pequeña, perdón, y la agricultura, pero para la micro, decía, y para la agricultura, pero no para la pequeña empresa, no para la mediana, etcétera. A ver, vuelvo a repetirte, la transferencia la hacen los bancos al usuario de crédito cuando le desembolsan un crédito. Ya. Y por lo tanto es el banco que lo paga, no lo paga el usuario. Y cuando el usuario va y le hace el pago de capital e intereses al banco, tampoco está grabado con impuestos. Entonces, ahora, los bancos naturalmente han hecho campaña y ellos, porque le toca pagar una buena suma de dinero a ellos ganaron el año pasado más de 220 y tantos millones de dólares, y te puedes imaginar que claro, ahora les toca pagar una parte de este impuesto, un porcentaje les toca pagarlos a ellos, y naturalmente como a ellos les da pena en decir, mire, me da pena decir que no quiero pagar, ¿qué es lo que hacen? Decir, mire, lo va a pagar el pequeño comerciante, lo va a pagar los usuarios de las escuelas, lo van a pagar los usuarios de los medicamentos, pero todo eso es falso. Realmente yo creo que debemos de ser honestos, debemos de decir, no estoy de acuerdo con esto, si no lo quieren estar, no es obligación estarlo. Como dijo Carlos Acevedo, pagar impuestos no es una cosa agradable, pero no se trata de mentir y de generar miedo a la población. La población debe estar seguro de que hemos tratado de proteger la capacidad del pequeño y mediano contribuyente. Hemos tratado de que esto genere una equidad gravando a los que tienen mayor capacidad contributiva. Y a eso se debe. Cuando dicen, lo vamos a trasladar, yo creo que no deberían decir eso. Les debería dar vergüenza decir que lo van a trasladar. Porque eso es decir, mire, yo soy tan mal contribuyente, tal miembro de la sociedad salvadoreña, que lo que me toca a mí voy a que lo paguen otros. Eso no es correcto, Nacho. Ok, vamos al corte. Volvemos rápidamente con más de esta entrevista de esta noche. Ya volvemos. Voy a seguir con algunas cosas que se están diciendo y quiero despejar rápidamente algunos dichos, ¿no? Por ejemplo, la Bolsa de Valores. Los representantes de la Bolsa de Valores han manifestado algunas posiciones que es importante, digamos, ¿cierto?, tratar de tener respuesta por parte del ministro. Por ejemplo, el presidente de la Bolsa de Valores, Rolando Duarte, dijo, si se encarecen las transacciones bursátiles, se elimina el atractivo del mercado de valores y se alejan las inversiones para aportar fondos para financiar los proyectos productivos que generan empleo y crecimiento económico. El presidente de la Central de Depósitos de Valores dijo, las transacciones bursátiles ya pagan impuesto del IVA, impuesto a la renta municipales y ganancia de capital. Un impuesto adicional encarecerá las transacciones bursátiles al grado de quitarle por completo el atractivo de rentabilidad-reventa propio de los mercados de valores. El mismo gobierno pudiera verse afectado, pues emite regularmente bonos en el mercado bursátil. A ver, también yo no he podido platicar con don Rolando Duarte, pero sí a través de mi anterior viceministro, que es un experto en bolsa, pude revisar con él las circunstancias de la Bolsa de Valores. Nosotros hemos dejado exento todas las operaciones relativas al mercado primario. El mercado primario es cuando el título sale de primera vez al mercado. Había una duda ahí, en el sentido si el inversionista le da el dinero a una casa de bolsa, la casa de bolsa se lo da a la Bolsa de Valores, la Bolsa de Valores se lo da al otro inversionista y el otro inversionista lo paga al emisor. Y vimos que podía haber generado una duda y le dije al ingeniero Guardado y él se lo dijo a don Rolando Duarte que eso lo íbamos a corregir también. El problema es que estamos como revisando sobre elementos que ya se corrigieron desde hace mucho tiempo. Ahora, ellos tienen una imprecisión cuando ellos dicen
que va a afectar la rentabilidad del mercado secundario, que son las reventas. La reventa. Y yo diría que ahí hay una imprecisión. No es la tasa de rentabilidad ni la tasa de interés la que se grava con las transacciones financieras, sino que es la mera operación financiera. Yo creo que ese es un tema que realmente ellos tienen algún temor de que las operaciones del mercado secundario vayan a encarecerse. Yo diría que en sí, en general, las grandes operaciones financieras tenderán a tener un costo adicional. ¿Cuánto es el costo adicional de una operación de $10,000 en esto? ¿Ves? $25. ¿Cuánto es el costo adicional de $100,000? $250. Entonces, son transacciones tan pequeñas que estoy seguro que ganan más los corredores de bolsa u otros actores que ojalá ganen más. Yo también fui agente de bolsa y hay que defender el negocio, pero no es aquí donde está el problema. Son operaciones, son pagos muy chiquitos en operaciones grandes. Inclusive, yo siempre pongo de ejemplo, el carro que cuesta $100,000, alguien que tiene para pagar un Lexus de $100,000, ¿cuánto paga? $250. ¿Qué significa para él eso? Absolutamente nada. La clase media ni la clase pobre no compra más que a lo sumo un carro usado de $10,000 y va a pagar $25 de impuesto. Tampoco es algo así como gravoso, pero el país necesita de contribuciones sumando una sumatoria acelerada, de manera que podamos solventar los problemas sociales de la población. Es un tema de solidaridad. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, ha señalado que está en este momento haciendo un análisis exhaustivo de la reforma tributaria, que en unos días va a tener una posición concreta sobre esto, pero ha señalado 4 requisitos que debe tener una reforma fiscal, dicen ellos, para ser efectiva, ¿ya? Y pareciera que lo están diciendo porque encuentran 4 cosas que no están, digamos, acorde a esta reforma fiscal. Uno es, dice, debe ser sencilla; otra, debe ser de fácil administración; otra, debe promover la equidad; y la cuarta, dice, debe tener una amplia base para cumplir con los fines esperados, ¿ya? Sobre debe ser sencilla, hay declaraciones también de ellos que dicen, en el fondo no ha sido una ley, una reforma de fácil comprensión, porque ha pasado un buen tiempo, digamos, ¿cierto? Y todavía existen muchas dudas con respecto a ello. No sé si quieren ir respondiendo una por una. ¿Cómo no? Quisiera responder porque esto es importante. Ok. En primer lugar, yo creo que FUSADES debería ser bien sincero en esto y decir qué es lo que ellos recomiendan. Creo que en esto el analista Mauricio Chusí fue bien sincero cuando dice, aquí lo que hay que poner es el IVA y el impuesto predial y dejar de lado otras cosas. Cuando FUSADES dice que debe ser un asunto sencillo, de fácil administración y de amplia base, lo que está diciendo es que ellos quieren que se ponga el IVA. Estoy seguro que si se pusiera el IVA, porque eso de alguna manera lo paga la población entera, y ese es un problema ideológico y de política fiscal. Yo te estaba empezando a decir, cuando el presidente Cristiani quitó el impuesto a los de mayor capacidad contributiva para que posteriormente se pusiera el impuesto al IVA que aplica a todos los sectores. Y eso no está en el horizonte de este gobierno, poner el impuesto al IVA. Esa es una circunstancia que separa el análisis ideológico sobre los tributos. Pero a mí me extraña porque FUSADES en este folleto, en el año 2006, le recomendó al presidente Saca, aquí está el gobierno, recomendaciones al gobierno del presidente Saca. Y no te voy a mencionar los nombres, pero te asustarías todos los nombres que están. Ahí están todos los grandes que están ahora en FUSADES. Y ellos dicen que El Salvador tiene un problema de muy baja capacidad tributaria y ellos recomiendan
justamente el impuesto a las transacciones financieras. Y algo más, el impuesto a las transacciones financieras por el lado de las compras y de las ventas. Nosotros solo estamos grabando los pagos, solo una vía, ellos recomiendan las dos. Y ellos están recomendando el impuesto predial en su conjunto. Nosotros estamos únicamente poniéndole un impuesto al impuesto a los bienes inmuebles no productivos. No grabamos lo productivo, ellos quieren que se grabe todo. Aquí está este folleto. Aquí está. Perdón, ¿es de qué año? Folleto dice Estrategia Económica y Social 2004-2009, Oportunidades, Seguridad y Legitimidad, Bases para el Desarrollo FUSADES. Okay. Esta es la recomendación que le dieron al presidente. Ministro, usted dice, bueno, no puede ser sencillo porque sencillo puede ser algo que sea más perjudicial para la población. De fácil administración, voy a, digamos, cierto, a leer lo que ha dicho alguna gente de FUSADES. Dice, por ejemplo, decía uno de los miembro de la parte económica FUSADE, dice, yo hago depósitos o retiros que tienen que sumar 5.000. ¿Cómo sabe el banco que durante el mes voy a hacer retiros de 5.000? Y si lo hago en distintos bancos, se preguntaba, ¿ya? ¿Cómo hará el Estado para cobrar eso cada mes? Bueno, déjame terminarlo. El último concepto que ellos mencionan es la equidad. Lo que pasa es que ellos confunden lo que es la equidad de la proporcionalidad, porque el IVA, el que tiene un sueldo de $60,000, dice, paga el 13% de su consumo, consume más que el que gana $500, que paga el 13% sobre su consumo. Por eso es que ellos recomiendan el IVA, solo que el que gana $500, lo que está pagando es su comida, y el otro ya pagó su comida y está pagando el carro, está pagando el yate, el avión y otras cosas. Entonces, con eso te digo que ellos no ven un asunto de equidad. Es cierto, estos impuestos que estamos poniendo son más complejos, pero sí hay un objetivo de equidad. Vuelvo a mencionar. El tema ¿Son de fácil administración? Yo creo que sí. Los bancos administran este impuesto y los bancos, vuelvo a repetir. Algunos bancos decían, no hay computadora que aguante vuelvo este sistema que no están proponiendo. La mayoría de bancos de aquí, el 60% de los bancos son colombianos. El 60%, mejor dicho, de los activos financieros son administrados por bancos colombianos. Y en Colombia este es un impuesto estrella que data de muchos años, o sea que solo tienen que tener el sistema y acomodarlo. Con los mismos componentes, la misma forma. Yo creo que tienen que ajustarlo. Aquí tiene excepciones y no excepciones. Tienen que ajustarlo y eso... ¿Se podrá ajustar, por ejemplo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, sí. Y yo vuelvo a decirte, yo he sido banquero y sé la capacidad tecnológica que tienen los bancos. Y además los otros bancos que están en el sistema cohabitan en otros países donde se paga este impuesto. O sea, que decir que es difícil de implementar, yo francamente no lo creo. ¿Usted no cree que sea difícil no lo creo, tecnológicamente y no de implementar? No lo creo, estoy seguro que Ministro, ¿esto puede crear más burocracia para el Ministerio de Hacienda? Yo creo que no. Yo creo que en el caso del impuesto a las transacciones financieras, no. En el caso de los bienes suntuarios, ahí hay un viejo departamento de catastro en el Ministerio de Hacienda que cuando quitaron el impuesto al patrimonio en tiempos del presidente Cristiani y el impuesto a donación y el impuesto sucesorales que valoraban este tipo de cosas, quedó el departamento ahí y yo creo que ese hay que darle uso en la medida de que esto se implemente. Además, te quiero decir que ya declaran los inmuebles que posee cada contribuyente. Recuérdate que los diputados cambiaron el impuesto patrimonial, mejor dicho, la declaración patrimonial, porque no era impuesto, la declaración patrimonial, pido excusas, por una declaración de los inmuebles. Ahora, lo que te mencionan de los $5,000, sí, este es un problema para los informales. Ellos se quejan que los informales no pagan impuesto. Pues aquí está este impuesto para el informal de la Tiendona, de la Gerardo Barrio, los grandes informales, que al final de cuentas hacen sus operaciones en efectivo. Y al hacer operaciones en efectivo, entonces naturalmente que hay una retención que si ellos se formalizan, pueden ocupar esta retención, no es un impuesto, es una retención, lo pueden ocupar para pagar su impuesto del IVA, de derechos arancelarios, lo que sea. Y si ellos no se formalizan y quieren seguir en la oscuridad de la informalidad, eso se les toma como un pago de impuesto y ya pagarían.
O sea que yo creo que en el caso, yo siento que es cierto, no es fácil comprender estas cosas, pero ellos no les luce decir estas cosas, ¿verdad? No les luce. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con más de esta reforma tributaria, también vamos a hablar de la ley de responsabilidad fiscal. Ya volvemos. Bueno, y quiero ver también un poco, porque la vez pasada quedamos pendientes de la ley de responsabilidad fiscal, otro de los proyectos que está dentro de esto que algunos llaman paquete fiscal, y dice algunas cosas, digamos, cierto, que es interesante entenderlas. Uno es, por ejemplo, hay una parte, un periodo que se llama estabilidad fiscal, los primeros 3 años, en la cual se pretende estabilizar las finanzas públicas, partiendo del ejercicio fiscal del 2015, ¿ya? O sea, del próximo año, y estas medidas de ajustes están orientadas a incrementar los ingresos y racionalizar los gastos en al menos 1.5% del Producto Interno Bruto. Primeros 3 años, ¿ya? ¿Por qué tiene que partir esto el próximo año? Algunos creen, digamos, mejor después de las elecciones, no antes. Bueno, ¿es por eso? No, no es por eso. Te quiero explicar por qué es, y te quiero decir que si uno de los proyectos de ley que más me llenan de satisfacción es esta, porque esto se promovió desde hace algún tiempo y creo que hay que darle algún mérito al gobierno que se está imponiendo obligaciones fiscales para obtener un ordenamiento fiscal. En esto te quiero decir que el desorden de las finanzas públicas viene de más de 40, 50 años. Aquí ya nos olvidamos cuando el Banco Central emitía dinero sin ningún respaldo. Y varios funcionarios de FUSADE eran expresidentes del Banco Central o funcionarios del Banco Central, y ellos le daban vuelta a la maquinita. Y eso es igual que ir a conseguir dinero, letes o endeudamiento, eso es igual. Pero ahí nadie dice nada de eso. Pero bueno, entonces te quiero decir de que esta ley a mí me llena de satisfacción porque lo que da es una predictibilidad en el manejo de las finanzas públicas. Predictibilidad en un periodo de 10 años en el cual la ciudadanía entera va a saber qué va a pasar en materia de finanzas públicas durante los próximos 10 años. El problema es que en el primer periodo de los primeros 10 años hay necesidad de darle un empuje a la fiscalidad, un empuje que ciertamente la economía no lo da. Aquí nosotros estamos buscando y expectando que la economía entre a funcionar. Que crezca la economía. Que crezca la economía, pero ya hay un consenso universal en el que aquí en El Salvador la economía, por más que crezca, no arregle el problema fiscal. Déjame leerte lo que dice el Fondo Monetario. Dice así también hubo un acuerdo en que un mayor crecimiento sería insuficiente para alcanzar la sostenibilidad de la deuda pública, por lo que la reducción del déficit fiscal es necesaria. O sea que hay que bajar el déficit fiscal. Por lo que será necesaria medidas para reducir el fiscal. De 4 a más bajo. Y dice siguiente: las medidas de ingresos propuestas recientemente en la Asamblea Legislativa para su aprobación, las medidas de ingresos son los impuestos que están ahí, así como los planes para ejercer una mayor austeridad en el gasto, constituyen pasos importantes en esta dirección. ¿Cuál es la dirección? De reducir el déficit fiscal. Entonces, durante este periodo de 3 años, vamos nosotros a hacer un ajuste. ¿Qué significa? Bajar el déficit fiscal en más o menos 500 millones de dólares. Pero este ajuste fiscal tiene que hacerse por las dos vías. Por la vía de los ingresos al 50% de los 500 millones, o sea que son indispensables para reducir el déficit fiscal. Déjame terminar. Sí. Y el otro 50% por la vía de racionalizar los gastos, nos dicen ellos, los amigos analistas nos dicen, hay que bajar los gastos. Pues aquí estamos bajando los gastos, 50% por el lado de ingresos y 50% por el lado de la reducción de los gastos. Ahí tienen los 500 millones de dólares del ajuste, lo que implica bajar de 4 a 2,5. Claro, en estos 3 años le estamos dando la oportunidad que el crecimiento llegue a niveles del 3-4% y que eso contribuya por sí solo en disminuir
el déficit fiscal. Ok, yo quisiera leerle a los amigos televidentes para que entendamos lo que estamos hablando en su totalidad, un resumen muy escueto de lo que es esta ley de responsabilidad fiscal que establece una primera instancia de 3 años que partiría el 2015 con en 3 años, digamos, ¿cierto?, estabilizar las finanzas básicamente y racionalizar los gastos en al menos un 15%, perdón, 1.5% del Producto Interno Bruto, y después en un segundo periodo de sostenibilidad fiscal que llega hasta 10 años, garantizar una adecuada sostenibilidad en el largo plazo con el fin de reducir el ratio de la deuda del sector público no financiero a menos del 4.2% del Producto Interno Bruto. 42%. 42, perdón. Sí, a menos por 42% del Producto Interno Bruto, lo que no incluye la deuda previsional. Después hay metas como, por ejemplo, que la carga tributaria llegue al 17%, que los gastos corrientes no sean mayores al 19% del Producto Interno Bruto, que las remuneraciones no sean mayores al 9% del PIB y que los rubros bienes y servicios no excedan el 3.5% del PIB. ¿Ya? Y hay otras cosas interesantes, como por ejemplo que el gobierno, los gobiernos salientes, cuando hayan esos años donde un gobierno sale y otro entra, que el gobierno saliente no podrá ejecutar más del 45% del gasto corriente presupuestado, también prohibir financiar gasto corriente con ingresos temporales o transferencias, y toda reforma de ley o nueva ley debe tener financiamiento antes de ser aprobada. Ok, pero quiero digamos, ¿cierto?, para entender esto, ¿cuánto es la carga tributaria actual, ministro? La carga tributaria es del orden de un poco menos del 16%. 16. Y con este impuesto que estamos queriendo poner, vamos a llegar a cerca del 17%. O sea que ya estamos en eso. Quiero decirles... Esta es la primera meta que se va a alcanzar antes de empezar la ley. Quiero decir, no estamos en menos del 16%, y con los impuestos que queremos poner estaríamos dándole el impulso el a 17, llegar a menos del 17%. Ok, en eso vamos a correr. Entonces por ejemplo, ahí estamos bien. ¿Cuántos son los gastos corrientes actualmente? Los gastos corrientes andan por el orden del 19%. Va a haber que bajarlos a niveles del 18%, pero no se pueden bajar. Pero la ley dice 19. Bueno, ahí hay un rango. Ahí hay un rango. No se van a reducir. Está arriba, ¿cómo no? Está arriba el 19% y lo vamos a bajar 18 y 19%. Remuneraciones al 9%. Claro, estamos arriba que eso, estamos al 9,5%, algo así, y lo vamos a bajar al 9%. ¿verdad? ¿Y el rubro servicio cuánto está? Estamos a niveles del 4% y lo vamos a bajar a niveles del 3.5%. Okay, te quiero decir de que aquí estamos haciendo una racionalización del gasto. ¿Qué tanto, ministro? No parecieran números. Bueno, aparecen metas fiscales. No necesita aparecer números de vamos a ahorrar tanto, aparecen metas fiscales. Sí, Eso sí. implica más o menos unos 220 y tantos millones de reducción en 3 años. ¿verdad? Sin embargo, te quiero decir de que el presidente, y ahora lo mencionó en el evento de ENADE, el programa de austeridad viene de veras con un programa serio, importante, de veras con un seguimiento grande, en el cual se va a incluir a las instituciones autónomas y en el cual se le va a solicitar a la Corte y se le va a solicitar a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía y a la Corte de Cuentas que por favor hagan y se asimilen al programa de austeridad. Esos presupuestos no los manejamos nosotros, pero necesitamos que se plieguen al programa de austeridad que tanto beneficio le va a traer. Ministro, ¿qué tan realista es firmar una ley de responsabilidad fiscal? ¿Te puedes imaginar el compromiso que yo, siendo ministro de Hacienda, estoy proponiendo una ley de responsabilidad fiscal? Para mí hubiera sido más fácil proponerla para que el otro ministro que venga lo haga. Sin embargo, estoy asumiendo la responsabilidad y haciendo el compromiso y y pidiéndoselo al equipo del gabinete económico e inclusive al presidente de la República y a todo el gobierno, que por favor tengamos como una meta tener la racionalidad en los gastos de tal manera de que la ley de responsabilidad fiscal sea todo un éxito y le dé predictibilidad y además corrige un montón de cosas que entre otras las que tú leíste, que gracias por leerla. ¿Qué tan realista es en relación a lo que puede pasar en el país, cierto, en los próximos años? Que no crezcamos a los niveles que creemos, que exista, digamos, conflictividad social, que presione al aumento
de sueldos y salarios, etcétera, digamos, que hayan desastres naturales. Bueno, te quiero decir de que hay dos tipos. Si hay desastres naturales, eso de alguna manera se tiene que incluir porque hay que atender a los afectados de los desastres naturales e implica también una corrección automática para los próximos ejercicios. Ahora, si hay demandas laborales y eso, pues tendrá que ceñirse justamente a lo que la ley permite y dentro de los límites que la ley establece. No se puede más. Aquí hay un sacrificio de toda la población, tanto de los que contribuyen con los impuestos, como también aquellos sectores que van a verse limitados en sus pretensiones salariales, que tienen razón, muchos de ellos ganan niveles de subsistencia, ¿verdad? Así es que del país entero tiene que entrar a contribuir a que la ley tenga éxito. En muchos quedó dando vuelta una afirmación que hizo el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en relación a lo que ocurrió a principios de este año en la administración Funes. Él dijo, bueno, yo no tengo nada que ver, dijo, pero el presidente Funes o en su periodo diferentes ministerios hicieron contratos masivos, contrataciones masivas, y básicamente lo dijo fue en enero de este año. ¿Usted lo sabía, ministro, que eso estaba sucediendo? ¿Cómo no? Yo lo que te quiero decir es que son contratos normales que se hicieron los meses de enero, febrero y marzo. No hay nada anormal en esto. Inmediatamente después, ya el mes de abril, se suspendieron las contrataciones y no hubo ninguna contratación los meses de abril y mayo. Entonces, ¿por qué el presidente Sánchez Serén lo yo dijo, no como, sé si él dijo como una queja o no? Yo no sé si él dijo contrataciones masivas. Lo que yo te puedo decir es que se hicieron contrataciones y eso... ¿En qué número, ministro? No recuerdo el número, pero voy a... ¿Pero es alto? Voy a decirte, no creo que sea eso alto, pero está dentro de lo que está presupuestado. O sea, no hay ninguna salida del presupuesto en la contratación. La mayoría son reposición de plazas o algunas de ellas son contratos que se tuvieron que sustituir. Yo diría que sí hay una preocupación de parte de las nuevas autoridades en el sentido de que se llenaron plazas que de alguna manera pudieron haber servido a la nueva administración para reorientar sus políticas de cómo administrar la cosa pública. Pero no creo que haya sido un asunto muy generalizado. Me recuerdo de algunos casos, por ejemplo, con Cultura metió 40 personas y hubo otras, sí, creo que no pasaron ni 200 personas, pero todo dentro de la ley y todo dentro de lo que estaba aprobado en el presupuesto de la nación. No hay nada fuera del presupuesto. Ministro, ¿está optimista en las negociaciones que se están llevando por esta reforma fiscal? A ver, Parece que no. Quiero decir que en primer lugar, esto no es un problema que se haya improvisado como algunos dicen. Este es un problema que se ha analizado y se ha de veras estudiado muy a profundidad y las necesita el país. Yo te quiero decir de que la obligación como ministro de Hacienda es haberlas presentado. Creo que ahora en adelante tiene negociaciones políticas que hay que hacerlas para ver de darle un espacio político y viabilidad a la reforma. ¿Qué pasaría si no se aprueba la reforma? Ya el fondo dijo que era indispensable para bajar el déficit fiscal. Y aunque crezca el país a lo que algunos pronostican, si no hay reforma, no hay una disminución de la deuda y el déficit fiscal. Y eso hay que bajarlo rápidamente. Así es que yo me siento optimista que lo que hemos presentado... Optimista a pesar que los partidos en general han dicho que no van a apoyar. Déjame terminar, por favor, ¿sí? Nacho. Yo me siento optimista que lo que se ha presentado es lo que el país necesita. Me siento optimista que estamos explicándole a la población que no es cierto todo lo que alrededor de esto se dice. Y me siento optimista porque le hemos explicado a los partidos políticos la verdad sobre esto. Ellos tienen algunas dudas del orden político o del orden ideológico y naturalmente que eso corresponderá a una discusión más política que hacendaria. Ok, se siente optimista porque usted dice la ley buena es usted. Yo siento pero que se siente optimista de los políticos que están viendo esto. Yo creo que los políticos han dicho que no. Los políticos pueden decir que no, pero no pueden darle espalda a una necesidad del país.
Así es que yo los exhorto a que nos apoyen en esto. El país necesita ¿Hay plan B? impulso. Nosotros siempre estudiamos cualquier alternativa que se tenga. En este caso, el país necesita que se aprueben estos. Hay espacio para que la capacidad contributiva de los más grandes contribuyentes lo hagan. Y yo diría que, ¿cuál es el plan B? Ir a buscar deuda. Si lo que estamos queriendo es bajar deuda, no estamos buscando más deuda, estamos queriendo bajar deuda. Endeudarnos más a corto plazo, si lo que estamos queriendo es bajar la capacidad de endeudamiento a corto plazo, no estamos buscando más endeudamiento de corto plazo, así es que muy pocos espacios se tiene si no se aprueba la reforma completa, la reforma de los bonos que se aprobó, la reforma de los ingresos, la reforma de los gastos y la ley de responsabilidad fiscal, que es el cierre final para empezar a tener predictibilidad en el manejo de las finanzas públicas. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus preguntas y sus comentarios. Vamos con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen esta noche los amigos televidentes. Bueno, buenas noches. Señores, Mauricio Gómez dice a través de Facebook, ministro, dice Jorge Dabú de la ANEP que debe de bajar los impuestos para hacer que el país se reactive. ¿Qué opina al respecto? Pregunta Mauricio Gómez. Alexia González dice, una persona que vive de alquiler de apartamentos deberá de pagar el 1% si el valor de los inmuebles pasa a los $350,000. Si es así, el 51% de los ingresos se van en pago de impuestos, ya que hay que pagar IVA, pago a cuenta, impuestos sobre la renta, alcaldía, etcétera, dice Alexia González. Ana María Heymans dice, ¿por qué no hacen público el proyecto de ley para poder analizarlo? Roberto Antonio Cáceres dice, ¿por qué no le cobran a los que no pagan, como los que tienen negocios informales? ¿Cómo es posible que siempre quieren cazar en el zoológico? Plantea. Edwin Cortés dice, Cáceres duro con la clase media, que ya paga el 42% de salario en impuesto. Dice Salvador Arias, permisivo con elusión, evasión, según dice Edwin Cortés. Rafael, sería bueno saber también de austeridad, de crecimiento y desarrollo, plantea. José Celada dice, ministro, todo se traslada al consumidor, usted lo sabe. Marta González dice, con estas reformas el gobierno no grava cuando pagamos o hacemos transferencias y ya no nos retuvieron renta del sueldo, plantea Marta Rosales. Dice Flores, dudo que fuese un buen banquero, como comerciante tengo que hacer pagos con cheques y sí me afecta trasladarle el costo al consumidor final. Araceli Erazo dice, claro que trasladarán al usuario final todo lo que ellos paguen. ¿Qué harán como gobierno para regular ese abuso? René Orlando dice, el ajuste fiscal debe de ir acompañado por incentivos a la producción y seguridad ciudadana. Se busca lo fácil. Oscar Samayoa dice, señor Cáceres, ese impuesto adicional del 0.25% es más de lo que cobra la Casa de Corredores por asesorar y ejecutar. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, hay varias. Algunas cosas. Ministro, voy a agregar una pregunta más que me han estado pidiendo muchísimo que se la haga, que es pago a proveedores del gobierno. ¿Cuándo se va a pagar? Tengo varias preguntas en relación a eso que me han mandado durante el día. Ok. Algunas cuestiones. En efecto, lo que dice el señor Gómez, el ingeniero Dabú ya lo dijo públicamente que lo que quiere es que bajen los impuestos. Y realmente es natural que la clase empresarial desea que se bajen los impuestos que le toca a ellos pagar, pero recomienda también que se establezca una tasa mayor al impuesto del IVA, que es lo que paga toda la población. Esto ya lo mencionamos. Ya lo hicieron una vez. Vuelvo a mencionar, en tiempos del presidente Cristiani se quitaron los impuestos al patrimonio, el impuesto a las sucesiones y a las donaciones, cosa que en otros países este impuesto se pone. Es más, dice el ingeniero Dabú, y voy a repetirlo casi textualmente, que entonces si le ponen impuesto a esto, lo que va a hacer la gente es llevarse el dinero a los Estados Unidos, y estoy seguro que en Estados Unidos va a pagar mucho más por un inmueble que ellos vayan a comprar que el que pagan aquí. Entonces yo diría que no es tan cierto eso. El caso de mi querida amiga doña Ana María Heyman está en la página web desde que se pusiera, el día que se pusieron
yo le recomendaría a Ana María que por favor visite la página web. Ahí están los proyectos y están todos los estudios que son necesarios para haber puesto esto. ¿Qué pasa con la casa en el zoológico que dicen que está vinculado a la ilusión y evasión? Miren, parece mentira, pero si no hay una ley que haga delito penal la evasión y la ilusión de impuestos, como lo es en Estados Unidos, como en otros lugares, aquí nos vemos en problemas como esto. Hay una compañía de las más grandes de este país, yo lo mencioné, que por un no pago, no dar un recibo, se le puso una multa de $56 y el cobrarle estos $56 nos llevó 7 años. Se pueden imaginar lo que gastó esta compañía, porque tienen cultura de eludir y de no pagar. Eso es viveza en este país. En otros países no pagar los impuestos da vergüenza. Esto que estoy seguro que me estoy yendo a esta empresa. Estoy seguro que hay otra empresa que cuando van a comprar a su establecimiento por medio de POS, domicilia esto en Costa Rica. Y eso no está penado por la ley. Entonces, ahora nosotros en las reformas que estamos planteando, estamos penando estas cosas. Tiene razón el doctor Arias en el asunto de decir, miren, la ilusión y la evasión es grande, le hemos bajado del 39 al 30%, se ha hecho lo que se ha podido, pero desafortunadamente el fisco no tiene herramientas como para llegar a niveles más abajo. ¿Por qué razón? Porque el trámite y la cultura de los contribuyentes, especialmente de los grandes contribuyentes, es retrasar el pago, e inclusive nos toca que cuando sale de la corte, años después, ya caducaba el cobro, perdón, y no podemos cobrarle. Cuando todo se traslada, sí. Yo digo que el mal contribuyente, el mal empresario lo traslada, el bueno no. Y ahí dicen el pago del sueldo cuando emite cheques. No es cierto, cuando paga sus créditos por cheques, no está sujeto al pago del impuesto. Yo diría que no es tan cierto. La última pregunta que me hace don Nacho es el pago a proveedores. El ciclo de recolección de los impuestos es, partimos de enero y febrero, que son meses bajos, y ahí hay una suma adicional que nos retardamos y llegamos hasta 90 días en el pago a proveedores. Yo diría que esto hoy día se ha disminuido y llegamos a tener una cantidad similar a unos 60 millones de dólares, y revisé hace unos días y esto está por abajo de los 40 millones, alrededor de unos 38 millones, que ya es normal a lo que realmente se paga. Han habido retrasos, nosotros lo lamentamos, pero es cíclico el caso de los pagos. ¿Eso no se puede mejorar? Porque sí, yo pienso en una persona sí se que puede trabaja mejorar. para el Estado y que tiene que Sí estar, se puede digamos, mejorar. esperando 3, 4 meses para que le paguen, ¿no? A ver, mire el procedimiento. Cuando este proveedor llega y suple, le emite factura y lo deja en los diferentes ministerios. Los diferentes ministerios se toman cierto número de días, a veces semanas, para mandarlo el requerimiento al ministerio, y el ministerio empieza su proceso de eso. Vamos a agilizar esto cuando nosotros en el ministerio hayamos concluido con el proyecto de la cuenta única del Tesoro. Lo que va a implicar es que del ministerio va a salir el pago directamente al proveedor, y ahí vamos a obviar por lo menos unas 3 semanas. Okay. Y pienso, ministro, que también me imagino de que todo el mundo que le venda al Estado le debe aplicar por ahí, digamos, un porcentaje más, sabiendo que el Estado paga tarde. Ahora, yo quiero decir de que no son más millas que lo que se paga en los supermercados o en los almacenes en este país. ¿Sí? No son más bueno, millas. la persona que decía que el 0,25% más menos de lo que cobra las casas bursátiles. Bueno, no sé cuánto estarán cobrando las casas bursátiles ahora, pero creo yo de que las transacciones de esto, yo vuelvo a mencionar una transacción de $1 millón,
lo que se pagaría son $2.500 y quien hace transacciones de $1 millón. Vamos a corregir el tema de las transacciones a las operativas, pero ahí estamos. Sin embargo, estamos oyendo las observaciones que hacen y las analizamos. Bueno, muchas gracias, ministro. Me están pidiendo que corte. Viene un programa especial, tengo entendido, sobre el Mundial. Así que muchas gracias. Creo que eso es importante tenerlo esta noche. Para todos es importante el Mundial. Yo, por ejemplo, voy con los Diablos Rojos de Bélgica. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y por qué los Bélgica? Porque yo me eduqué en Bélgica, entonces soy amante de ¿verdad Bélgica. Que es de... Y además de los holandeses. Es de Lovaina, ¿no? Claro que sí. Bueno, gracias, ministro, por estar esta noche. Amigos televidentes, los espero mañana. Mañana vamos a tener un programa especial, vamos a hacer un análisis, un panel, para hablar de la Corte de Cuentas, qué es lo que se debe elegir y cómo se debe reformar la Corte de Cuentas de la República. Hasta mañana. Que pasen buenas noches.